Ahora sí, suponemos que ya está listo nuestro amado Isaíto, qué hermoso. Bienvenidas, princesas. Tanita, tienes tú la palabra, por favor. La presentación, Isaíto. Ok, buenas noches para todas, bienvenidas. De verdad que es un placer para mí tener la oportunidad de presentar a mi querida amiga y hermana en Cristo, Dianita Gómez. De verdad la diapositiva dice muy poco de ella, pero yo les voy a comentar algunas otras cosas que son muy valiosas. Este, ¿Me pueden cambiar la diapositiva, por favor? O si quiere comparto desde acá. ¿Puedo compartir yo, pastora? Puede, recuerde que ya estamos en grabación. Todo listo, todo impecable. En estos segundos de compartir. Ok, como les venía diciendo, nuestra querida Dianita es licenciada maestra parvularia. Les voy a mostrar algo hermoso que hicimos para ella. A ver. Ok, ahí sí la podemos ver todas, ¿verdad? Ok, les venía comentando que Dianita Gómez es licenciada en educación parvularia y sirve al Señor en el movimiento del Arca de Noé. No solamente ella es maestra parvularia y sirve a los niños, ella también nos acompaña en el grupo de intercesión, es una guerrera de oración y creo que la mujer que escogió para enseñarnos hoy nos demuestra que ella es una mujer guerrera que se levanta y se coloca en la brecha, no solamente por su familia, por los niños que representa ella, que sé que los ha acogido como hijos de ella, sino también por toda la congregación de Senfolre Sur. Está casada con Edison Guevara, tiene 2 hijos bellísimos, fabulosos, hermosos, que dicen mucho de ella, por cierto, porque sabemos que los hijos son el reflejo de los padres y ella ha demostrado que los está criando en el temor y en el amor del Señor. Es para nosotros un placer poder compartir con ellos y antes de darle la palabra a mi querida Dianita, les comparto una frase que la identifica y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Dianita, por permitir que nosotros tengamos la oportunidad de escucharte en esta hora y esperemos que el Espíritu Santo sea ungiéndote de la cabeza a los pies y hablando a nuestras vidas. Con ustedes, Dianita Gómez. Amén, Tañita, yo misma me voy a aplaudir. ¿Dónde está mi barra? Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto para mí poder darles el tema de hoy. El tema de hoy es Jezabel, para aquellas que ya conocimos o hemos oído hablar de ella. Aprenderemos algo nuevo, pero para aquellas que jamás han oído, para aquellas que no tienen ni idea quién es esta famosa Jezabel, hoy van a aprender. Les quiero pedir en el nombre de Jesucristo que pongan mucha atención, que se analicen, que vean. Creo que no tenemos nada de esta Jezabel y que si estamos teniendo algo, lo rechazamos en el nombre de Jesucristo. Voy a empezar. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué si todas las temáticas hemos venido viendo mujeres de la Biblia que nos inspiran a tener fe, que nos inspiran a levantarnos, a caminar en el Señor, a tomar esas cosas buenas de ella para seguir caminando con el Señor, para seguir haciendo las cosas bien? ¿Por qué ahora está Dianita Gómez viene a darnos de esta Jezabel? Entonces vamos a ver por qué les voy a hablar de la Jezabel y qué importancia tiene esta Jezabel dentro de la iglesia, no importancia, cómo se manifiesta dentro de la iglesia, dentro de los hogares. Entonces pongamos mucha atención, que voy a empezar con el tema. Hoy les voy a hablar de la Jezabel, que la imagen que les puse, considero que ya empieza a hablar acerca de ella.
Jezabel nos dice en la palabra de Dios en Primera de Reyes del capítulo 16 del 29 al 33. Los que tienen la Biblia a la mano podemos abrir. Y dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jorobán, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. ¿Quién era Baal? Los dioses paganos. Y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que le edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Pero, ¿qué podemos ver de Jezabel? Jezabel es la historia, esta es la historia de una mujer malvada, pagana, idólatra, de carácter decidido y temperamento dominante. Ella era una reina de origen fenicio, casada con el rey Acab del reino del norte de Israel. O sea, era una reina, era hija del rey. Jezabel tenía tanta influencia sobre el rey Acab que fue introduciendo en el pueblo de Israel el culto y adoración a los dioses paganos de Baal y Asherah. Es decir, entró, se casó y dijo, chao Jehová, atrás queda el Dios de Israel y yo pongo ahora la adoración a Baal y Asherah. También fue muy cruel con sus sirvientes y se involucró en la matanza de muchos profetas. Es decir, estaba en contra de todos aquellos que adoraban al Dios de Israel. Entonces empezó a mandarles a matar, a aniquilarles. Pero vamos a ver que hubo uno que se paró fuerte, que tuvo la fortaleza de confrontarle. Ya vamos a ver quién era. En el libro de Apocalipsis, Jesús menciona este espíritu. Y dice en Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este era un mensaje a la iglesia de Tiatira que le dio en Apocalipsis Jesús a esta iglesia, porque vemos que ya se dejaban influenciar por este espíritu jezabélico. Esta cita hace referencia a Jezabel, quien era una mala mujer, cuya influencia condujo al pueblo a tolerar la maldad, haciendo que sus falsas enseñanzas descarriaran a las personas, ya que su único motivo era satisfacer sus deseos. El espíritu de Jezabel es uno de los demonios del maligno, cuya misión es acabar con los hombres de autoridad de Dios como apóstoles y profetas. O sea, no solamente está aquí para acabar con los hombres de fe, con los apóstoles en esa época, sino que sigue trabajando este espíritu, sigue todavía moviéndose. Y su punto fuerte es los apóstoles, los profetas, los siervos del Señor. Seduce a pastores, seduce a líderes, seduce a los maridos, quita la autoridad a los padres. Pero ¿cómo quita la autoridad a los padres? No entiendo cómo quita. Quita la autoridad a los padres cuando le abrimos puerta dentro de nuestro hogar y se apoderó de nuestros hijos, porque no es que mide edades, no es que dice de 18 para arriba ya los voy a... No, se apodera. Es ahí cuando tu hijo te falta el respeto, es ahí cuando tu hijo se subleva ante ti, cuando no tienes la autoridad, perdiste esa autoridad con tu hijo. Es por esta razón que este ser de tiniebla representa un gran peligro para la iglesia de Jesucristo. ¿Y quiénes somos la iglesia de Jesucristo? Nosotros. Entonces, es un peligro. Vamos a ver qué hizo con Elías. Entonces, Elías y los profetas de Baal. Dice que Elías tuvo un encuentro contra los profetas de Baal, quienes perdieron la vida cuando perdieron un reto en contra de Elías al clamar en vano a Baal. No sé si alguien sabe esta historia y nos quiere compartir. No sé si alguien nos quiere compartir. No todos, una a la vez, ¿no? Bueno, les voy a compartir yo.
Elías como vio tanta idolatría en el pueblo, vio tanto paganismo, Jehová le mandó a que confrontara, o sea, a que diera a conocer que Jehová es el Dios Todopoderoso. En eso, él va con este rey Acab y 450 profetas de Baal y 450 profetas de Ashera estaban en contra de Elías. Entonces Elías les dice, a ver, ¿qué les parece? Si matamos un toro, le ponemos ahí, y el que enciende el fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces los profetas de Baal y de Ashera dicen, sí, vamos todos y hacemos eso. Elías iba confiado en que el Señor estaba con él. En lo que arman el holocausto, empiezan los profetas de Baal a clamar a su Dios y que pedían el fuego. Imagínense, 450 profetas clamaban, 400 de Ashera clamaban y clamaban porque venga el fuego. Pero como son dioses falsos, no venía el fuego. Entonces Elías les decía, tal vez están dormidos, griten un poquito más, háganle despertar, tal vez se durmieron, griten. Ellos gritaban, pero no había respuesta. En eso le toca el turno a Elías. Elías dice, bueno, yo voy a hacer mi toro, mi holocausto, voy a hacer una zanja alrededor del holocausto, manda que traigan agua, traen agua y ponen alrededor del holocausto y empieza Elías a clamar. Y en la palabra dice que cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Entonces la victoria para el Dios de Israel. Acab regresa donde su esposa y le cuenta y le dice, mira, Jezabel, ni sabes, esto hizo Elías y les degolló a los profetas. Y ella con iras dice, maldigo a este Elías y no descansaré hasta verlo muerto y que lo decapiten y quiero verle muerto. Tenía esa autoridad en vez de su esposo. Pero Elías se entera de esto y huye. Él se va y huye temeroso de esta Jezabel. Entonces, esa es una historia donde vemos a esta Jezabel. Y ahora les voy a hablar también de la viña de Nabot. Nabot es uno de los personajes que se menciona en Primera de Reyes 21. Un agricultor, un hombre humilde, que es poseedor de una viña que está situada contiguo al palacio de Acab, rey de Israel. Al estar tan cerca del palacio, Acab quiso obtenerla para hacer un cultivo de legumbres y por ella ofreció a Nabot hacer un trueque por la propiedad o realizar esta compra. Nabot se niega porque le dejaron de herencia a sus padres, entonces se niega. Regresa Acab molesto al castillo, regresa y se pone molesto y entra en una depresión, en una ira, que su esposa le ve y le dice, pero no eres tú el rey, ¿no se supone que tú puedes hacer lo que tú quieras? Le dice, no, deja esto en mis manos. Falsifica ella las cartas donde decía que enviaban a los profetas, enviaban al pueblo a decir que Nabot habló mal de Jehová, que habló mal del rey y hace que todo mundo le crea. Falsificando esto, pone la firma del rey y les manda. Y hace que todo el mundo le crea y muere apedreado. Al morir apedreado, el rey coge estas tierras a nombre suyo. Segunda vez que vemos que esta Jezabel se pone al frente de su esposo, le deja atrás la autoridad de él, ella hace todo y termina matando a Nabot.
¿Qué significa este espíritu de Jezabel? ¿Pero qué significa? El espíritu de Jezabel representa el poder político que usa los poderes de Baal, el ocultismo, para obtener y mantener el poder en las naciones. Jezabel es un espíritu que toma formas de mujer y que opera fuertemente en mujeres para seducir a aquellos o aquellas que tienen el poder político y religioso para controlarlos. Por eso es que busca a los pastores, a los líderes. Características del espíritu de Jezabel según la Biblia. Para detectar este espíritu maligno en nuestra vida y en nuestras iglesias, debemos conocer su significado y tener conocimientos acerca de sus características y de las consecuencias que éste nos puede causar, ya que al dejarnos arrastrar por su maldad, podemos deshonrar el nombre de Cristo. Es ahí donde estamos llamadas a descubrir cuál es este espíritu, cómo podemos eliminarlo de nuestra vida, de mi casa, de mi familia, de mi iglesia. En este sentido, Jezabel significa sin cohabitación y hace referencia a un espíritu que se desplaza de un sitio a otro y de una generación a otra. Un dato curioso es que cuando ella declaró que quería la cabeza de Elías, no lo logró, pero esta Jezabel se movió cuando pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Entonces se movió este espíritu jezabélico y decapitaron a Juan el Bautista. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel opera a través de la manipulación, es manipuladora, seducción y de la adulación. Sus elogios son falsos porque busca edificar como si fuera algo bueno, pero este solamente está buscando tener autoridad, confianza y posición para ganar reconocimiento. Hemos visto personas que son muy aduladoras, que te viven adulando, pero por la espalda te dan la puñalada. Hemos visto personas que te adulan en público y dicen, voy a poner un ejemplo en la iglesia. Dicen, ay, no, es que qué bestia, que la pastora, qué linda la pastora. Pero por atrás le están hablando a la pastora. No, es que no me gusta cómo ella predica. Es que no es así, porque debería ser mejor, debería ser así. O empieza a comparar. Eso vemos dentro de la iglesia. ¿Qué es el espíritu de manipulación? No es nada menos que el espíritu de control y de manipulación, que es el mismo espíritu de hechicería y brujería, el cual busca manipular y controlar a los demás a su antojo. ¿Cuándo vemos la manipulación? Cuando nos dejamos llevar por estas personas, cuando nos empieza a manipular y nos pone en contra de alguien. Ahí vemos este espíritu de manipulación. Cuando en nuestro hogar está rondando este espíritu jezabélico y empezamos a ver manipulación por parte de tu pareja, por parte de tus suegros, de las personas que están más allegadas. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de Jezabel en la iglesia? Cuando el espíritu de Jezabel ataca a alguno en el liderazgo, su propósito es deshabilitar la autoridad pastoral, bien sea por la tentación, confusión, brujería, miedo o desaliento. ¿Ya? Este es el fin, deshabilitar a la pastora, deshabilitar el grupo de líderes, deshabilitar el grupo de alabanza, el grupo de intercesión. Eso es lo que busca este espíritu. Jesús prometió que la iglesia vencería a Jezabel y le dio autoridad sobre las naciones. En Apocalipsis 2, 26, 28 nos dice, 2, 26, 28 nos dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El espíritu de Jezabel lo que busca es dividir, disminuir y eliminar la autoridad espiritual que Dios les ha dado a sus líderes. Sin pastores que conduzcan bajo una autoridad sana, la iglesia no podrá ejercer sus funciones y entonces la confusión, la ambición y el caos reinará. Por eso vemos ahora tantas iglesias con apostasía, tantos pastores que están desenfocados y empiezan a predicar lo que no está escrito en la Biblia. Entonces es ahí cuando nosotros que leemos la palabra podemos discernir
en qué está bien y qué está mal. Y lo malo desechamos y lo bueno acogemos a nuestro corazón, a nuestro conocimiento. ¿Cuál es el demonio de Jezabel? Hay un espíritu que obra con Jezabel. El efecto de este demonio es inundar el alma del hombre con debilidad y temor. Su nombre es Acab. Su naturaleza es ceder su autoridad a Jezabel. Ahora, vamos a ver un tema que nos interesa a las mujeres que somos casadas o aquellas que tenemos nuestra pareja o que ya hemos pasado por esto. Dice, el ataque de Jezabel contra el matrimonio. Primero, promueve por un lado la liberación femenina, incitación a ser una mujer libre, a no dar cuentas a nadie e incluso dominar a su propio marido. Cuando este espíritu afecta a la mujer casada, se originan problemas de incomunicación, discusiones descontroladas, insatisfacción sexual y la falta de respeto en el matrimonio. Acordémonos que la palabra de Dios dice que la autoridad dentro del hogar es nuestro esposo. Él es la cabeza de hogar. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, nuestro esposo es la autoridad. Entonces, pese a que la mujer ha podido sobresalir, que ocupamos cargos como el hombre que antes no ocupábamos, que hemos podido ahora estar a la misma altura del hombre, estamos a la misma altura intelectual, a la misma altura espiritual, estamos a la misma altura del hombre. Pero en autoridad, la cabeza del hogar es el hombre. ¿Qué hizo esta Jezabel? Le quitó esa autoridad a Acab. Este demonio de Jezabel le quitó la autoridad a él y ella se puso como autoridad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cuándo nos ha pasado? Cuando la mujer percibe un mejor sueldo, cuando la mujer empieza a pagar los gastos de la casa, cuando el marido no produce para el hogar. Ahí nos hemos convertido nosotros en las matriarcas, nosotros nos hemos convertido en las que estamos al frente, ¿sí? Pero nos hemos desenfocado del rol que ocupa el hombre. No por ello quiere decir que si tú te metiste y te casaste o estás o no era así él, pero se convirtió en un hombre vago, se convirtió en un hombre servido, se convirtió en un hombre que se acostumbró a que tú como mujer le mantengas, a que tú como mujer pagues las cosas de la casa. Démonos cuenta que ahí está rondando este espíritu jezabélico. Ahí ya rondó este espíritu de Acab, ya está apoderándose de él. Porque el Señor nos creó a nosotros como la ayuda idónea del Señor, del esposo. No nos creó a nosotras como la cabeza del hogar. Pero no por ello vamos a decir, no, es que como la Dianita dijo que nosotros somos la ayuda idónea y que Él es la cabeza, Él me vendrá, me pegará, Él me humillará, Él me maltratará y yo tengo que estar callada, aguantando. No nos desenfoquemos de eso, pero sí comprendamos cuál es nuestro lugar. Ahora vemos que la mujer sale, va a las discotecas, se pega sus tragos, regresa a la casa ebria. Ella es la que manda, ella es la que arma el relajo. ¿Y dónde quedó la autoridad del marido? ¿Dónde nos confundimos en qué es la libertad? ¿En dónde nos confundimos en nuestro lugar dentro del hogar? Entonces vamos a ver ahora en cambio el del hombre. Promueve por otro lado la pasividad y el adormecimiento masculino. Cuando el espíritu de Jezabel ataca al varón, produce en él dos cosas. Abuso sobre la mujer. El varón se transforma en un tirano, el macho alfa, el macho pegador, el que maltrata, el que humilla, porque como él provee, él humilla, él trata mal, él te hace de menos, él se siente con derecho a golpear a una mujer y a los más débiles y dominarlos por la fuerza bruta. ¿Cuáles son los más débiles dentro de tu hogar? Tus hijos. Ellos son los más débiles. La esposa, la que empezó a hacer lo que la palabra dice, a la que es sumisa, pero que él, dejado llevar por estos demonios, empezó a maltratarte. La pasividad o lo que yo llamo adormecimiento masculino. Dios ha puesto al varón como la autoridad principal delegada para la vida matrimonial. No es que sea superior a la mujer, sino que Dios le ha dado ese rol de autoridad para que sea responsable del funcionamiento matrimonial. ¿Qué pasa ahora? Ahora el hombre dice, no, es que la palabra dice que yo soy la autoridad. Entonces tú haces lo que yo te digo. Aquí se hace lo que yo mando. No, señor.
Usted es la autoridad para todo. Usted es la autoridad para darnos el alimento. Usted es la autoridad dentro de nuestro hogar. Usted es la autoridad espiritual. Usted se levanta, se pone de rodillas y ora por nosotros. Esa es la autoridad que necesitamos dentro del hogar. A esa autoridad no se refiere la palabra de Dios. A esa autoridad que coge a su esposa, a sus hijos y les lleva a aprender de la palabra de Dios. Pero no se confunda que es solo autoridad para el maltrato, para hacerse más que la mujer. No, la autoridad implica tantas cosas. Las manifestaciones y las citas bíblicas de este espíritu de Jezabel. Es manipuladora y controladora. En Primera de Reyes 16:31 dice que induce al esposo, el rey Acab, a cometer el pecado, a servir y adorar al dios Baal. Rebeldía. Odiaba y se oponía a toda la autoridad espiritual delegada por Dios, no solo a su esposo Acab, sino especialmente a los profetas. Dominio sobre la cabeza de la familia. El rey Acab cede su autoridad de esposo a Jezabel. Eso vemos en Primera de Reyes 21, del 4 al 16. Quiero aquí comentarles algo. Algún momento de mi hogar, de mi matrimonio, esta Jezabel le abrimos puertas, ¿ya? Entonces yo me creía en la autoridad. Yo era la autoridad, yo era la matriarca, yo era la que manejaba todo dentro de mi hogar. Hasta que yo aprendí esto de que mi esposo es la autoridad. Y créanme que cuando comprendí esto, cuando le di el lugar que él se merecía y cuando él se puso al frente, tanto en lo económico, él se puso al frente de mis hijos, al frente de mí como esposa, el Señor va armando el rompecabezas y va haciendo que esté bien. Porque si un rompecabezas le falta una pieza, no cuadra, está mal. O si le armamos mal, no tiene forma. En cambio, el Señor va dando esa forma dentro de tu hogar. Y les hablo yo por un testimonio mío. Muchas veces renegamos del marido y los maridos reniegan de la mujer. ¿Qué decimos? No, es que cuando éramos enamorados, él era más guapo, él era delgado. Gloria a Dios si Dios nos dio un marido, en mi caso, un marido gordito. Yo le amo como él es. Gloria a Dios si nos dio un marido flaco. Bueno, el gordito caliente, es bien calientito, me calienta las noches. El flaco no tengo idea. Pero gloria a Dios por la pareja que te dio. Este espíritu jezabélico te hace ver todo lo peor en tu pareja. Te hace renegar de lo que él es. Te hace ver, no te deja ver las cosas buenas, te deja ver las cosas malas. Yo le veo a mi esposo como Brad Pitt. Y perdónenme que le compare con él, pero yo le veo, es mi Brad Pitt y yo soy su Angelina Jolie, le sé decir. Entonces, a veces es como en son de chiste, pero es verle a tu esposo como el hombre que el Señor te dio, como el que le apartó para ti, y es darle ese lugar, esa valía a tu esposo. Y de la misma manera el esposo a la esposa, darnos esa valía. Dice que este espíritu se maneja con odio y persecución contra la autoridad delegada por Dios. Eso vemos en Primera de Reyes 18 del 4 al 3. Es amenazante. Jezabel maldecía y amenazaba a todo el que se le opusiera. O sea, para ella no había nadie mejor que ella. Ella amenazaba y maldecía. Siembra en el espíritu de las personas abatimiento y desmoralización. Opera conjuntamente con espíritus de seducción. ¿Cuándo opera con espíritus de seducción? Generalmente los esposos salen al trabajo y se encuentran con mujeres seductoras, mujeres que indican todo, con escotes bien cubiertos, con sus minifaldas, que como dicen ya los hombres hasta en son de burla, ya no dejan lugar a la imaginación si ya vieron todo. Entonces el hombre cae rendido a este tipo de mujeres, pero no es la mujer, es este espíritu jezabélico que está obrando, cae rendido. ¿Qué hace este espíritu? Que cuando el hombre deja su hogar, el hombre se va viéndole a esta mujer tan seductora, tan voluptuosa, se va del hogar y luego se da el tortazo y se da cuenta que no era lo que él pensaba, era solo fantasía. Y este espíritu jezabélico hace eso, hace que el hombre se cegue y vea a esta mujer como mejor que la esposa. Le hace ver a esta mujer, como era, esta palabra se me fue, le ve como un mujerón. ¿Pero cuál mujerón? Mujerón es aquella esposa que estamos en la casa cuidando a los niños. Mujerón es esa mujer que se levanta a atender al marido, que tiene la casa limpia, que cuida de su hogar. Ese es un mujerón. Mujerón es la mujer que día a día trabaja para ayudarle a su esposo.
Esas somos los mujerones. Y me incluyo porque yo soy un mujerón. Y sé que ustedes son un mujerón. Manifestaciones del espíritu de Jezabel. Es estimulado por la inseguridad. Aquí nos vamos a analizar, porque estas manifestaciones vamos a ver si están pasando en nuestras vidas. Es estimulado por la inseguridad. Busca personas con rebeldía. Esas personas, he visto en la iglesia, esas personas que entran en un proceso de rebeldía, de echarle la culpa a la pastora o al pastor porque no se hizo lo que ella oró y le pidió al Dios. Entran en odio, entran en rebeldía contra la congregación, ya no ven bonito porque le pidieron a Dios y Dios no les dio, le pidió un hombre y Dios no les da todavía el hombre, entran en rebeldía. Ahí opera este espíritu, ahí le abrimos la puerta que opere. Seduce con engaños a las personas, haciendo ver lo bueno, ver bueno lo que es malo. Son propiciadoras de conflicto en un grupo familiar, crea divisiones. Es desobediente y se resiste a la autoridad. ¿Cuándo nos resistimos a la autoridad? Cuando buscamos ayuda pastoral. Me acuerdo que decía en clases en la universidad, una pastora nos decía que nosotros debemos buscar la ayuda en los pastores, ir y hablar con ellos y que ellos, guiados por el Espíritu Santo, nos van a dar, nos van a ayudar. Pero ¿cuándo entras en rebeldía? Cuando tú le cuentas a la pastora y le dices que tienes un amante, que estás por ahí y la pastora te dice que no estás bien, que estás desenfocándote, que vas a quemarte, que te estás yendo mal y tú dices, no, es que la pastora no está bien porque yo le conté el conflicto que tenía en mi casa y ella me dice que no. Ahí entras en esta, que no quieres la autoridad, que no acoges lo que te dice los pastores. Tiende a acciones suicidas y negativas. Le gusta ser el centro de atención, quiere que todo gire en torno a ella, que si tú le vas a felicitar, no le felicites solo a ella, sino en público, que cuando la pastora esté dando la prédica, te felicite delante de todos. Manipula emocionalmente alrededor, opera con los más débiles. Lanza infamias hacia la labor de líderes y sobre sus personalidades. Comete el pecado de falsas injurias, le gusta desacreditar a las personas. En los ambientes donde se mueve, no propicia la formación de nuevos liderazgos. Todo eso hace este espíritu jezabélico. Pero ¿cómo nos libramos de la manipulación de este espíritu? Ahí está la clave. Primero debíamos ya irnos dando cuenta a través de todo lo que yo he ido hablando, qué es el espíritu, o sea, dónde nos está atormentando. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora dice que detectamos y reconocemos que el espíritu de Jezabel ha afectado a uno o ambos de los cónyuges. Entonces yo en mi matrimonio me pongo a analizar y digo, me afectó a mí en esto y a mi esposo le está afectando por aquí. Nos humillamos ante Dios y renunciamos a este espíritu en el nombre de Jesús. Atacar a este espíritu y reprenderlo en el nombre de Jesucristo, haciendo batalla espiritual en intercesión, como nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Arrepentirse por todo aquello que permitió la entrada de Jezabel para controlarlo e influenciarlo. Romper el pacto generacional con el espíritu de Jezabel mediante un acto de liberación. ¿Qué quiere decir este? Quiere decir que debemos romper ya, que no puedes dejarle a tu descendencia este espíritu, que tú no puedes dejarle a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos este espíritu. Y yo digo, gloria a Dios, que está aquí mi abuelita, que está aquí mi mamá, que yo sé que ellas orarán y romperán este espíritu para que yo, mis hijos, mis nietos nos limpiemos. Porque recuerden que no somos culpables, pero sí estamos llamados a orar y terminar y romper con estos espíritus. Levantarse firme y con valentía para enfocarse en su ministerio o en el llamado de Dios. Si tienes el llamado de Dios, pon en práctica ese llamado dentro de la iglesia. Sírvele al Señor. Ahora, ¿cómo se muere esta Jezabel? En el capítulo 9 del segundo libro de los Reyes de la Biblia, Dios le indica a Eliseo ungir a un siervo Jehú para que reine en Israel y restaure a Joram, hijo de Jezabel. El ungido Jehú asesina al rey Joram y luego se enfrenta a Jezabel en Jezreel, donde induce a los eunucos de la reina madre a tirarle por una ventana.
Elías profetizó, cuando fue lo de Naboth, Elías ya le dijo a Acab que la mujer va a morir comida por los perros. Y así fue. Cuando viene Jehú, ella se pone guapa, se pinta, se maquilla, se hace un peinado ostentoso, se pone la mejor ropa y le recibe. Pero como él sabía lo manipuladora que era, le dice a los eunucos que le cojan y le lancen por la ventana. Le lanzan por la ventana, cae por la ventana, cae, y luego que le van a ver, los perros le habían devorado. Solo habían dejado su calavera, su cabeza, sus manos, sus piernas, le habían devorado. Es decir, que se cumplió la profecía que dio Elías guiado por el Señor. Entonces, esta Jezabel odia la profecía. Este es un espíritu que va en contra de la profecía. Y ahora les pregunto, o pregúntese, ¿en qué áreas hemos tolerado el espíritu de Jezabel, individualmente o como matrimonio? Hágase esa pregunta, ¿en qué áreas le dejé ingresar? ¿En qué áreas ha venido y ha tocado? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy rechazando este espíritu? ¿O no conocí este espíritu y a partir de hoy voy a rechazarlo? No hagamos como los incrédulos, no hagamos como los necios. No imprimamos una imagen de la Jezabel, pongamos en una urna, pongamos en nuestra casa y vayamos dejándole de generación en generación que guarden nuestros hijos. ¿Qué mamá va a querer que nuestros hijos guarden este espíritu? ¿Qué madre, qué abuela quiere que sus hijos guarden este espíritu? Entonces es ahora, hoy que es 24 de enero, que empecemos a luchar contra este espíritu de Jezabel. Gracias. Ahora les pregunto, ¿quién quiere hablar algo si el Señor les ha hablado acerca de este espíritu de Jezabel?